Hola amigos, antes de comenzar el vídeo les pido que se suscriban y le den un like. Hola, mi nombre es Félix, y hoy les contaré 4 historias de terror más aterradoras. Bueno, comencemos. Número 1. La primera historia se llama, No mires a Mandu. Respira profundo y ten paciencia, tranquilo, él no está detrás de ti. En este mismo momento Mandu está en tu habitación, él está a la vista desde donde estés leyendo esto, no trates de buscarlo, se molestaría. Mandu es el ser que trata de hacerte daño en tus pesadillas más terroríficas, por lo tanto es recomendable que trates de despertarte lo más rápido que puedas en una de ellas. También Mandu es el espíritu de las personas a las que alguna vez les hiciste daño. Por lo que Mandu buscará venganza. Mandu es ese miedo que tratas de evitar, lo que no quieres ver, lo que no quieres sentir. Mandu es el fuego que tratas de evitar del infierno y el cuchillo del que evitas ser víctima. En este momento Mandu se acerca lentamente a ti, no mires, quédate quieto, repito, a Mandu no le gusta que lo busquen. Ese nerviosismo que sientes de pies a cabeza indica que Mandu no debe de estar muy lejos, no trates de recordar traumas porque Mandu los revivirá, no pienses en tus peores miedos porque Mandu los hará realidad. En lo que te pasas la saliva por la garganta y el escalofrío de tu nuca se hace presente, Mandu está pensando en qué hacerte, en cómo saciar la venganza de las personas afectadas por tu persona. ¿Adivina qué? Mandu está justo arriba de ti, no mires arriba y evita cualquier cosa que pueda reflejarlo, vidrios, espejos, vasos. Si sigues leyendo esto, tuviste suerte, Mandu sigue pensando qué hacerte en este momento, quizás te quite la lengua para que no lastimes a nadie más con tus palabras, te arranque las manos para que no golpees a nadie, te quite los ojos para que no veas cosas ilícitas. Todas las personas, sin saberlo, pueden ser víctimas de Mandu, porque toda la humanidad se ha hecho daño a sí misma, y Mandu tiene que cumplir su trabajo. Número 2. La siguiente creepypasta sureste llama El Señor Bocón. Durante mi niñez, mi familia era como una gota de agua en un gran río, nunca permanecíamos en un solo lugar por mucho tiempo. Nos mudamos a Rhode Island cuando tenía 8 años, y permanecimos ahí hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis memorias son de cuando vivía en Rhode Island, pero hay fragmentos en mi mente de los muchos hogares en los que habité, cuando era mucho más joven. La mayoría de estas memorias son poco claras y sin sentido, como el perseguir a otro niño en el patio de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa detrás de un departamento en el que viví en Pensilvania, y cosas como esas. Pero hay un puñado de memorias que permanecen tan claras como el vidrio, como si hubiesen ocurrido ayer. Vivíamos en una casa en las afueras de la bulliciosa ciudad de New Vineyard, Maine. Era una casa grande, en especial para una familia de 3. Había una serie de cuartos que estaban totalmente desocupados, a los cuales no entré durante el tiempo en el que viví en esa casa. Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era lo único que pudo rentar mi papá, es que quedaba cerca de su trabajo. Recuerdo que, en el día después de mi cumpleaños, tuve una fiebre tremenda. El doctor dijo que tenía mononucleosis, lo que, para mí, significaba más fiebre y no poder salir a jugar por al menos 3 semanas. Era un momento terrible para estar atado a la cama, estábamos empacando para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban dentro de cajas, dejando mi cuarto casi vacío. Mi mamá me traía agua mineral y libros varias veces al día, los cuales servían como único entretenimiento. Durante estas semanas. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón. Creo que fue una semana después de que me diagnosticaron la mono. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue de cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía una boca enorme. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme en comparación a su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus arrugadas orejas. Pero su boca, sin duda, era lo más grande. ¿Te pareces a un Furby?, le dije mientras miraba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró extrañado. Comillas, Furby. ¿Qué es un Furby?, me preguntó. Tú sabes. El juguete peludo con orejas enormes, lo puedes acariciar y alimentar, casi como una mascota real. Oh, tú no necesitas uno de esos. No es lo mismo que tener un amigo real. Recuerdo que el señor Bocón se desaparecía cada vez que mi mamá iba a mi cuarto a revisarme.
Se ocultaba bajo mi cama y me decía, no quiero que tus papás me vean, tengo miedo de que ya no nos dejen jugar juntos. No hicimos mucho durante los primeros días. El señor Bocón solo veía mis libros, fascinado con las imágenes e historias. Por ahí de la tercera o cuarta noche desde que lo conocí, me despertó con una gran sonrisa en su rostro. Vamos a jugar un nuevo juego, me dijo. Pero tenemos que esperar hasta después de que tu mamá venga, porque es un juego secreto. Después de que mi mamá me trajera más libros y refresco, a la hora de siempre, el señor Bocón se deslizó desde debajo de la cama y tomó mi mano. Tenemos que ir al cuarto que está al final del pasillo, me dijo. Me negué al principio, pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. El cuarto en cuestión no tenía ni muebles ni tapiz. Lo único que lo distinguía era una ventana del lado opuesto a la puerta. El señor Bocón corrió a través del cuarto, y le dio un firme empujón a la ventana, dejándola un poco abierta. Entonces, él me insistió en que mirara hacia el piso de afuera. Aunque estábamos en el segundo piso de la casa, la caída era más alta debido a que estábamos en una colina. Me gusta jugar a fingir aquí, me explicó el señor Bocón. Finjo que hay un suave y enorme trampolín allá abajo, y brinco. Si lo crees con todas tus fuerzas, vas a ver que rebotas hasta acá arriba, como una pelota. Quiero que lo intentes, es muy alto, le dije. Comillas, pero eso es lo divertido. No sería tan divertido si fuera una caída corta. De ser así, mejor si rebotaras en un trampolín real. Recuerdo haber jugado con la idea, dejarme caer en el fresco aire, y rebotar en algo que mis ojos no podían ver. Pero lo realista en mí prevaleció. Quizás en otra ocasión, le dije. No sé si tenga tanta imaginación. Podría lastimarme. La cara del señor Bocón se contorsionó con un gruñido, pero solo por un momento. Decepcionado, se metió debajo de mi cama, donde estuvo quieto el resto del día. La mañana siguiente, el señor Bocón llegó con una pequeña caja. Quiero enseñarte malabares, me dijo. Aquí hay algunas cosas que puedes usar como práctica, antes de que te dé tu primera lección. Mire la caja, estaba llena de cuchillos. Comillas, mis papás me matarán, le grité horrorizado, pues el señor Bocón había traído a mi cuarto objetos que mis papás no me dejarían tocar nunca. El señor Bocón gruñó. Es divertido jugar con esto. Quiero que lo intentes. Aleje la caja de mí. No puedo. Me regañarán. Los cuchillos no son seguros para aventarse. Las cejas del señor Bocón se cerraron, molesto. Tomó la caja con los cuchillos, y se metió debajo de la cama, otra vez, durante todo el día. Me empezaba a preguntar qué tan seguido se la pasaba debajo de mí. Desde ese entonces, empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocón me despertaba en la noche diciéndome que había puesto un trampolín real debajo la ventana, uno enorme que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negué y trataba de volver a dormir, pero el señor Bocón persistía. Algunas veces, se quedaba a mi lado hasta el amanecer, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana, mi mamá fue hacia mi cuarto, y me dijo que tenía permiso de ir a caminar afuera. Pensaba que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado a mi cuarto por tanto tiempo. Con emoción, corrí hacia el patio, esperando poder sentir el sol en mi cara. El señor Bocón me estaba esperando. Hay algo que quiero que veas, me dijo. Debí darle una mirada fea, porque entonces me dijo, ¿es seguro? No pasa nada, te lo prometo. Lo seguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques detrás de mi casa. Este es un camino importante, me explicó. Tengo muchísimos amiguitos de tu edad. Cuando estuvieron listos, los llevé por este camino. A un lugar especial. Todavía no estás listo, pero algún día, espero, lo estarás. Regresé a mi casa preguntándome qué tipo de lugar existía más allá de aquel camino. Aproximadamente 2 semanas después de conocer al señor Bocón, empacaron la última carga de cajas en el camión de mudanzas. Me fui adelante con mi papá, en un largo recorrido hacia Pensilvania. Había considerado en decirle al señor Bocón que me iba, pero aún teniendo 5 años, sospechaba mucho de las intenciones de la criatura, a pesar de lo que me decía. Fue por esta razón que decidí no mencionar nada de mi mudanza. Eran las 4 a.m. cuando mi papá y yo estábamos en el camión. Mi papá esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida al día siguiente, con ayuda de una larga dotación de café y bebidas energéticas. Recuerdo que se parecía más a un tipo que estaba a punto de correr una maratón, que un tipo que se la pasaría sentado por un par de días. Comillas, muy temprano para ti, ¿verdad? Afirmé con la cabeza, mientras la ponía en la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol.
Sentí la mano de mi papá en mi hombro. Esta será la última mudanza, lo prometo. Sé que es difícil para ti, especialmente estando con esa enfermedad. Una vez que obtenga mi promoción, podremos quedarnos en un solo lugar, y entonces podrás hacer amigos. Cuando el camión comenzó a moverse, vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi cuarto. Parado, inmóvil, se despidió lastimosamente con su mano. No me despedí. Años después, regresé a New Vineyard. El terreno donde se encontraba mi casa estaba vacío, a excepción de los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuimos. Por curiosidad, busqué el camino que el señor Bocón me enseñó, y al encontrarlo, decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bocón saltara sobre mí de repente, y me espantara dándome un infarto, pero tenía la sensación de que el señor Bocón ya no se encontraba en ese lugar, como si de alguna manera él estuviese atado a la casa que ya no existe. El camino llevaba a uno de los cementerios de New Vineyard. Al ver muchas de las tumbas, pude darme cuenta que la mayoría pertenecía a niños no mayores de 9 años. Número 3. La siguiente creepypasta se llama, El hombre cerdo. No hace mucho tiempo, o al menos, no parece que hace mucho tiempo, he descubierto una nueva especie. Me desperté una mañana con un sonido extraño. En ulteriores investigaciones descubrí que puede venir desde el sótano. Fuera de la curiosidad y el hecho de que yo tenía la casa, fui a ver lo que era. Cuando finalmente me dieron el coraje de aventurarse, me aseguré de ser lo más silencioso posible, no molestar a lo que estaba haciendo el ruido. Poco a poco me abrí la puerta del sótano. Lo que vi fue cualquier cosa menos lo que esperaba. Lo que vi ante mí parecía ser un hombre, pero la cara estaba destrozada y en la nariz vuelta hacia arriba, dándole un aspecto parecido al cerdo. Sostuve las ganas de gritar mientras poco a poco cerré la puerta. Después de que me sacudí para asegurarme de no estar soñando, me hice a la idea de abrir la puerta una vez más. Esta vez, la cosa estaba mucho más cerca también a la puerta, y me pareció notarlo. A medida que se acercaba me di cuenta de que sus brazos parecían terminar en los cascos, y se volvieron a la vuelta como las patas de un cerdo. Estaba demasiado aterrado para moverme. Estaba cada vez más cerca, sus ojos negros brillaban a la luz de la escalera del sótano. Cuando se fue aproximo a 2 metros de distancia, se detuvo y se sentó, mirándome. No parece ser hostil, así que poco a poco me acerqué a eso. Cuando me paré al lado de él, y entró en la perspectiva completa. Parecía ser alrededor de 5 pies de largo, con un cuerpo similar a los humanos, los cascos en forma de dedos y orejas puntiagudas de altura. Pensé que si no le parecía hostil, y que parecía ser un animal salvaje, que alguien probablemente querría saberlo. Después cuidadosamente persuasión en mi coche con una manzana, el primer lugar lo llevé a fue el centro de vida silvestre. Lo dejé en el coche para traer a un empleado, ya que la mayoría de la gente no quiere ver a un cerdo hombre desnudo. Con el tiempo me convencí de un empleado para llegar a mi coche. Tan pronto como ella posó sus ojos en el monstruo, ella gritó y salió corriendo. Tuve que correr tras ella para preguntarle si había algo que podía hacer con él, ya que, obviamente, no es una especie nativa. Ella solo tenía una sugerencia, llevarlo al centro de investigación de biología, que estaba a 2 horas de distancia de donde yo vivía. Sabiendo que no podía ponerse de pie y hora, y mucho menos 2, en el coche con esa cosa, decidí llamar al número del trabajador de vida silvestre medio. Después de describir la información en el centro de biología, decidimos reunirnos a medio camino en el zoológico local. Cuando llegué en el zoológico, los cuidadores del zoológico dejé el coche a la parte trasera de la unidad central, donde había puntos de acceso a garaje jaula directos. Una vez que había descargado a la bestia ya introducido para los biólogos, comenzaron a interrogarme sobre ello. Les conté todo lo que sabía sobre esta extraña criatura, y me aseguré de decirles que parecía ser de ninguna manera hostil. Los biólogos procedieron a hacer controles dentales, tomar muestras de ADN, y otros varios ensayos científicos básicos. Finalmente volvieron a decirme que lo habían hecho varias pruebas que apuntaban a la misma conclusión, que esta cosa era, o parecía ser, una especie nueva para la ciencia. Decidieron llamar a esta nueva porcusomo animal, ya que parecía ser un antiguo eslabón perdido de la evolución de cuando primates se separaron de otros mamíferos. Me preguntaron si yo sabía cómo terminó en el sótano de mi casa, pero no pude ofrecer ninguna información útil. A día de hoy, actualmente no se han escrito informes científicos sobre esta criatura, probablemente porque nadie lo tomaría en serio, pero no me importa.
Todo lo que necesito saber es que existen criaturas como esta en este mundo, aunque algunas de ellas podrían no ser tan fácil como la que yo encontré. Número 4. Y deje para el final, una creepypasta muy conocida, llamada Jeff the Killer. Después de semanas de asesinatos inexplicables, el desconocido asesino todavía ronda por este lugar. Tras las escasas pruebas encontradas, una joven afirma que sobrevivió a uno de los ataques del presunto asesino. Con valentía, nos cuenta su historia. Tuve un mal sueño y me desperté en medio de la noche, dice la joven, vi que por alguna razón la ventana estaba abierta, aunque recuerdo que la cerré antes de irme a la cama. Me levanté y la cerré una vez más. Luego, simplemente me metí debajo de las sábanas y traté de volver a dormir. Fue entonces cuando tuve una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Miré hacia arriba y casi salto de la cama. Ahí, descubiertos por el pequeño rayo de luz que iluminaba entre las cortinas, había un par de ojos. No eran ojos normales, sino oscuros y siniestros, bordeados de negro. En ese momento vi su boca. Una sonrisa ancha, tan horrenda que hizo que todos los pelos del cuerpo se me erizaran. La figura se quedó allí, mirándome. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Dijo algo, una simple frase, pero dicho de una manera que solo un loco podría hacerlo. Ve a dormir. Se me escapó un grito. Él sacó un cuchillo. Su objetivo era mi corazón, saltó a mi cama, pero yo me defendí. Le di una patada, que él esquivó, enseguida me derribó de un golpe y me sujetó. Fue entonces cuando mi padre entró. El hombre lanzó su cuchillo, como respondiendo a un acto reflejo, que atravesó el hombro de mi padre. Probablemente habría acabado con el de no ser porque uno de los vecinos alertó a la policía, quien había sorprendido al intruso cruzando el techo de nuestra casa. La policía descendió de sus coches patrulleros. Incluso yo me quedé anonadada cuando escuché sus pisadas en el césped de la entrada, había sido muy silenciosa y precavida, por alguna razón que no tardaría en conocer. El hombre se volteó, mientras la puerta principal se quebraba ante los golpes de los policías armados, y huyó por el pasillo. Escuché un ruido, como si se hubiera roto un cristal. Cuando salí de mi cuarto, vi que la ventana que estaba apuntando hacia la parte posterior de mi casa se había roto. Lo vi desaparecer en la distancia. Te puedo asegurar una cosa, nunca olvidaré esa cara, aquellos ojos fríos y esa sonrisa psicótica nunca saldrán de mi cabeza. La policía todavía está en la búsqueda de este hombre. Si ves a alguien que encaja con la descripción del sujeto de esta anécdota, por favor, ponte en contacto con su departamento de policía local. Ahora que sabes un poco sobre Jeff, seguramente te preguntarás por qué lo hace. Para saberlo, tendremos que retroceder un poco más en el pasado. Bueno amigos, eso sería todo. Si quieren que haga más videos como este, díganme en los comentarios y los subiré. Hasta pronto. Tengan un terrible Halloween. Si quieren ver más videos como este, presionenle aquí para suscribirse de este lado. Hasta pronto.